Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol. Señoras y señores y señoras, bienvenidos al podcast del fútbol, al podcast del deporte rey, fútbol aunque duela. Hoy con una reflexión dedicada al Diego y sobre todo, pues a aquellos que desde la muerte del astro argentino han ido de moralejos, de jueces, de eruditos de la corrección política. Vamos, pero es que han ido de santos, tan santos que harían irse al infierno a la Madre Teresa de Calcuta. En la edición de hoy vamos a reflexionar con peras y manzanitas sobre la genialidad y grandeza de individuos que de vez en cuando aparecen en la vida y que terminan escribiendo la historia de nuestra civilización en cualquiera de sus expresiones. Antes que nada decir que estuvimos fuera de los micrófonos porque al ordenador, a esta maquinita que tengo aquí y que me está dando la escaleta del programa, pues le llegó la pandemia. Y tuvo que pasar por la enfermería y la pandemia está muy canija, muy traviesa y la enfermería pues va mal de tiempo. Así que pues estuvimos fuera del aire por eso. No me iba a llevar el chiringuito, la mesa de mezclas, los monitores al PC de escritorio, porque es todo un show. En fin, bienvenidos a Aunque Duela. Partamos primero que nada de un hecho irrefutable, señoras y señores. Diego Armando Maradona fue un genio en su disciplina. Eso es indiscutible. Quien diga lo contrario es que simplemente no lo quiere aceptar por problemas personales, por lo que quiera, pero no lo quiere aceptar. El Diego fue un genio en su disciplina. Esa disciplina es el fútbol. Lo demás, señoras y señores, no importa. No importa frente al hecho, por lo menos, no importa frente al hecho de su genialidad con la pelota en los pies. Eso es imborrable. Por ende, para emitir una opinión, creo necesario reflexionar. Este nuevo va a ser un podcast de fútbol, con estadísticas, hablando de los hechos históricos, de toda su cronología profesional del Diego. No, creo que es más necesario reflexionar sobre el concepto mismo de la genialidad en los seres humanos, en los hombres. Un genio es aquel que no deja indiferente. Un genio es aquel que se convierte en la conversación, en la razón del intercambio de palabras, ¿no? De pensares, de ideas. Un genio es ese que influye, ese individuo que divide opiniones. Y vivimos en una sociedad en la que en su intento por satisfacer el ego y así separarse de los demás, siempre hay que separarse de los demás, siempre hay que ser o sentirse únicos o por lo menos mejor con uno mismo, elegimos quién es genio y quién no, cada quien desde la ideología sobre la ideología de cada uno, ¿no? Elegimos quién va a la horca y quién no, con aires casi divinos. Vamos actuando creyéndonos dioses en ese sentido, señalando, hey, tú no. Pero bueno, me decía un amigo sobre Cerati, incluso vi algún meme por ahí, que el mítico, y nunca mejor dicho, mítico, hablamos de mitos, líder de Soda Stereo, pues que era un cocainómano, que estaba con una chica joven antes de morir, que no sé qué, y que a pesar de eso se le idolatra sin ningún problema. Y al Diego, pues no pasa nada. Y lo de Cerati, lo mismo con Whitney Houston, con Kurt Cobain y muchos otros, ¿no? Pero al Diego quizá no se le trata igual en unos sectores de la población por venir quizá de una disciplina menos metafísica como es la música, ¿no? Y más, una disciplina más, digamos, animal, por aquello de la implicación corporal, de la implicación física.
se les señala más a los futbolistas con mayor facilidad, ¿no? Son esos tipos que juegan a la pelotita o porque lo dicen así, ¿no? Pues van corriendo detrás de una pelota y ya. Pero bueno, todo esto quizá porque en su naturaleza física de este deporte nos recuerda que somos humanos que competimos, que rivalizamos, que buscamos ganar, que buscamos sobrevivir a fin de cuentas, ¿no? O también puede ser, incluso, no lo sé, habría que estudiarlo por cuestiones más estereotípicas como es la aporofobia. No es una mentira decir que muchas veces los jugadores de fútbol pues vienen remando desde abajo, ¿no? Y se les relaciona también en muchas ocasiones con esa supuesta ignorancia intelectual. Pero esa ignorancia, o mejor dicho, humildad, si existe el caso, no les quita el mérito, no les quita genialidad en la disciplina en la que se desarrollaron, en este caso el fútbol. Hay deportes en los que esto no pasa, también hay que decirlo, ¿no? Por más esfuerzo físico que conlleven. Si se trata de un golfista o de un automovilista, pues no pasa nada. Pero si es del jugador de fútbol, sí. Y a esto podríamos darle la hipótesis de que sucede porque el fútbol no es una actividad tan exclusiva como sí son los coches o como sí es el golf. Ir a jugar al golf, rentar los palos o comprarlos es bastante caro, ¿no? No necesitas un bate en el fútbol, no necesitas un aro, no necesitas un palo, no necesitas nada. Cualquier cosa que puedas patear te vale, así sea una piedra, una basura o incluso que no sea esférico. Cualquier cosa que puedas patear te vale. Y te imaginas la portería y la chutas y ya está, ¿no? El fútbol es el deporte de todos, por eso es tan universal. Por eso es tan fácil criticable, porque no es exclusivo, porque el fútbol pues es el deporte de todos, ¿no? Insisto en ese tema. Es como si Metallica dejase de ser grande por haber salido en MTV, ¿no? Es exactamente lo mismo. Porque el fútbol le gusta al banquero, le gusta al académico, pero también al cocinero o al albañil, ¿no? Maradona, pues, era también, como todos, una persona con sus demonios y errores. Decía Valdano, cuando fallecía el Diego hace un par de semanas, que Maradona a últimas fechas ya había perdido las ganas de seguir, ¿no? Que el Diego, que el 10 eterno, pues nunca quiso ser lo que fue. Él mismo lo decía, nunca quise ser un ejemplo. Y bueno, que el personaje se lo había comido completamente. El 10 es bien sabido, el Maradona no era Siddhartha en el Nirvana, el 10 cometió pecados como los cometes tú o los cometió también Arthur Schopenhauer, ¿no? Aquel genio del pesimismo filosófico que aventó por las escaleras a su ama de llaves. Ninguno de estos genios de otros genios en otras disciplinas fue más genio que Maradona. Porque, bueno, Schopenhauer no fue genio en el Howard, no fue genio en el fútbol, y Maradona en la filosofía, ni cerca. Pero bueno, son genios que engrandecen a nuestra raza humana. Todos estos genios, pues, están a la misma altura, a esa altura más allá, una altura que va más allá de quién aportó más a la humanidad o menos en su progreso, ya sea espiritual o no. Porque cada quien, bueno, pues le regaló algo a este mundo, le regaló algo a nuestra historia, por lo menos desde su frente. Cada uno es un genio desde su disciplina, insisto en eso. Pensemos en Ferran Adrià, el chef catalán, que con el Bulli allá en la provincia de Girona, que todo el mundo dice que tiene un genio de la patada. Pues bueno, ahí está un genio también. Es decir, tiene un mal humor de la patada. A la gente no la puedes medir con la misma vara nunca. Son distintos y esa diferencia, esa genial diversidad es la que hace grandiosa a la humanidad, ¿no?
Porque yo digo, qué aburrida sería la vida si solo tuviésemos genios en ámbitos menos accesibles como es el fútbol, ¿no? Ámbitos dignos meramente para las mentes más exquisitas e iniciadas en cada una de sus áreas. El fútbol, e insisto otra vez, repito, acerca una expresión de genialidad a la masa trabajadora, entiéndase a la que trabaja físicamente, ¿no? Porque todos trabajamos igual. Hablo de aquella que quizá no ha podido, no ha querido, también hay que decirlo, hacerse amiga de la grandeza profunda. Porque porque el arte está en lo sutil, señoras y señores. El arte está en lo sutil también. Y los pecados de estos hombres y mujeres no los hacen más o menos genios. Y es que me dicen, pero es que Ludwig van Beethoven era un mujeriego y le gustaba la mujer de su hermano. O es que Martin Heidegger estaba afiliado al partido nazi. O es que Diego Armando Maradona era una puta mierda de tipo porque tenía amigos hasta en el infierno. No, señores, no podemos ser ni hipócritas ni tan excesivamente buenistas en lo que nos conviene para así, pues, validarnos agarrándonos de los males del otro, ¿no? En este caso famosos, pero es que pasa hasta con el vecino, coño. Necesitamos, señores, un mayor grado de reflexión en nuestro discurso. Ya es hora, sobre todo los millennials, coño, ya son 30 años, ya, por favor. Ya es hora de enaltecer nuestro discurso. Y también los mayores, los boomers. No podemos bajar brazos porque ya vivimos. No, hay que seguir, hay que enaltecernos. Y es así, aunque duela, hombre. Es que Capote es homosexual y era homosexual y por eso A Sangre Fría es una novela espantosa y de bajo nivel literario. Esto se lo escuché una vez, esta barbaridad, se la escuché una vez a un tipo en los pasillos de la casa del libro. Es que vamos, o es que Bukowski era un cerdo sin ningún sentido del arte. Eso me lo dijo Irene en la Barceloneta, una chica con la que salí. Iron Maiden es un caos, es puro caos, no es música, me lo decía Francisco, 79 años, se cree un erudito, vamos. Muchos ejemplos, señores, muchos, mogollón de ejemplos irrisorios que tratan de menospreciar la genialidad de esos que sobresalieron de la media, del promedio. Ejemplos que tras su muerte el 10 protagonizó en redes, en diarios, en columnas de opinión, siempre dándoles ese tinte político muy de estos tiempos, en las tertulias de los bares, en todo sitio, vamos. Desde la idolatría sin reservas, también hay que decirlo, a no sé si el mejor, pero sí el más grande futbolista de todos los tiempos, hasta la denigración de su grandeza por sus pecados fuera del campo. Por parte de sectores, principalmente, que se piensan superiores intelectualmente, ¿no? Intelectual, moral, ética y hasta espiritualmente en algunos casos. El Diego, les guste o no, aunque duela, fue un genio. ¿Y por qué fue un genio? Porque los genios son aquellos individuos que trascienden más allá de su yo y de la media de la población. Que sus actos, los genios son aquellos de los cuales sus actos terminan viviendo en el imaginario de los demás, gracias a su aportación histórico-cultural, o por lo menos a la aportación grande dentro de la cultura pop. Todo esto más allá del bien y el mal. Los genios dan de qué hablar, volviéndose incluso expresiones de las actitudes más grandes y profundas del ser humano. Es decir, son los más malos, los genios, y también son los más buenos. Por eso nos cae bien, a mí no sé a ti, pero sí a muchos, Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, y los llevamos estampados en las camisetas. O nos encanta el Joker, nos encanta Loki, nos encanta Darth Vader, y a su vez nos gusta Superman, Einstein o Nelson Mandela, ¿no? Esos son los genios, porque dan de qué hablar, sean buenos o malos. El que se distingue del otro, vamos, pero es que en la maldad, para ser muy malo, también necesitas genialidad. El que se distingue del otro es el que da de qué hablar, para bien o para mal. Y mientras más se distinga, a más gente llega. Eso es así. Y eso es lo que le da grandeza. Y no hablo de personajes de escándalo, de los que hablas un par de días, semanas o hasta 6 meses. No, hablo de gente, de estos personajes
que se quedan para siempre en la historia humana, en el pensamiento colectivo, por sus logros en su hacer, como los Verne, como los Stalin, como los Luther King o incluso el propio Pelusa. En el fútbol, hablando específicamente, Maradona, y esto hay que entenderlo también porque si no eres argentino muchas veces no lo sabes, o si no te gusta la historia, Maradona fue un genio porque su figura y su accionar deportivo transcurrió en momentos histórico-políticos muy peculiares en el gran país de Sudamérica. Para entender lo que representa la grandeza del 10 eterno, no hay que pensar solamente en lo ocurrido dentro del campo, sino que hay que remontarnos a un 14 de junio de 1982. Ahí comenzó a construirse, pues, aunque en ese entonces el Diego no lo sabía, su mito. Justo en el día final de la guerra de las Malvinas, porque Maradona simboliza quizá hasta el momento la última gran gloria de la historia argentina. Falta que Messi se consagre con un gran título a nivel de selección, pero Maradona es el último gran símbolo de la historia argentina. Un país un país que a principios del siglo pasado era uno de los más prósperos sobre la faz de la tierra, por eso iban tantos inmigrantes. Hasta que lo envolvieron un montón de dictaduras, pues. Una Argentina que en 1976 vivió un golpe militar contra Isabel Perón, Isabelita, como le llamaban algunos, y que un golpe que llevaría a la Junta Militar a ocupar el mando del país de manos de Videla, ¿no? Y si me falla algún dato, porque lo estoy diciendo de memoria, háganmelo saber acá abajo, en la caja de comentarios. Y que bueno, tras hacerse con el poder, intentaron recuperar en 1982 esas islas que el Imperio Británico había ocupado en 1888, ¿no? Sin suerte, no hubo suerte en esa recuperación, pero estas islas y esta guerra fungirían como el caldo de cultivo que daría significado al mito maradoniano. Gracias a una expresión teatral del gran sinsentido que es la vida. Esa expresión teatral es el fútbol. Y es que 4 años después, en el Mundial del 86, 4 años después de no haber podido recuperar esas islas, y con una ayuda divina, Diego decía que bueno, que el gol fue una ayudita de Dios, por eso la mano de Dios, y el gol más hermoso de todos los tiempos, inmortalizado por aquel mítico también Víctor Hugo Morales, Maradona mismo, vencía a los inventores del fútbol y vencía también vencía a los ingleses y daba una especie de revancha, por lo menos simbólica, una revancha moral al país del Sol de Mayo. 2 partidos después, Argentina era campeona del mundo. Yo creo que no hay que llorar la muerte del Diego, y ya con esto vamos terminando. Hay que alegrarnos porque el Diego vivió. Como cuando muere todo el mundo, hay que alegrarnos porque vivieron. Y quizá Maradona, el mito, está muerto hace muchos años. Quizá el Diego es de esos que tiene la suerte de morir 2 veces. Y al querer mantenerlo vivo, más allá del recuerdo, es lo que ha hecho que la gente le criticase de más. Querían que el Diego desprendiese genialidad fuera del campo como lo hacía dentro, la misma genialidad. Y si bien el fútbol es una expresión más de la vida no es el fútbol, señoras y señores. A los íconos de la cultura popular se les exige por encima de sus posibilidades, eso es un hecho, porque se les eleva tanto que se espera de ellos comportamientos casi divinos, cuando son personas comunes y corrientes a fin de cuentas, pero eso sí, con un toque de genialidad específica en una sola cosa. Y vamos, la vida es mucho más, ¿no? Y lo digo porque tampoco hay que idolatrar las expresiones de amor o de caridad, porque esas existen en todos, y no porque uno pudo dar 1.000.000 a los pobres y el otro da 20 pesos, el del millón es más santo que el otro, no, o es mejor persona que el otro, no. Eso no tiene que ver. La caridad y el amor
Existen todos y en cada uno de los humanos, hasta en los malos. Tú pregúntale al hijo del Chapo y seguramente dice que su papá, y a mucha gente en Sinaloa, en los pueblos chiquitos del Triángulo Dorado, dirán que el tipo era un santo, ¿no? Son las cosas extraordinarias las que nos elevan, ¿no? Lamentablemente la genialidad es específica y no multidisciplinar. Y como no podemos soportar que la genialidad de los grandes no envuelva todo lo que tocan, preferimos pues robarles toda chispa de grandeza y unicidad. Todo este podcast, amigos de Aunque Duela, no es o no intenta ser una justificación, porque una justificación de lo que el Diego hizo fuera del campo. Quizá en algunas cosas Maradona no fue ejemplo de nada y tampoco quiso serlo, ¿verdad? Pero es que eso al final no nos incumbe. No te incumbe a ti, no me incumbe a mí. Nos incumbe a su vida pública, su labor pública, que fue el fútbol. Nada más, el resto no. Y tampoco podemos decir que el Diego haya sido un líder de opinión, porque no lo fue. Era una persona pública, pero no un líder de opinión. Tampoco Kurt Cobain o Jimi Hendrix, no eran líderes de opinión. La gente famosa de espectáculos no son líderes de opinión. Eso hay que metérnoslo en la cabeza. Influyen por sus modos de pensar. El otro día Ronaldo criticando las cuestiones de la pandemia. ¿Tú qué sabes, hombre? Habla de fútbol, no hables de otra cosa, o habla, pero no lo sigas. Hay que tener criterio para discernir quién puede opinar de una cosa, o a quién le puedes creer una opinión y a quién no, o cuánta fuerza tiene su opinión y sobre la de los demás, ¿no? Sobre la tuya misma. Básicamente porque los futbolistas no tienen, más allá del fútbol, no tienen autoridad verdadera para ser líderes de opinión en temas generales, más allá del fútbol, insisto, y esto es así, aunque duela. Sin embargo, dentro del rectángulo querido, el Diego fue como Miguel Ángel con un cincel, es decir, único. Y podemos entrar a la discusión subjetiva sobre quién ha sido el mejor futbolista con la pelota en los pies de todos los tiempos, sí, Pelé, Messi, Cruyff, Maradona. Pero es que yo creo que el Diego era diferente, porque el Diego englobaba también los hábitos más humanos, como la trampa, la picaresca, ¿no? Mejor dicho. Y es que si bien el fútbol es un juego, también es, como todo invento de la humanidad, recordemos lo que he dicho antes, una expresión social de la vida misma. Y la trampita ahí está. Para muchos Diego no fue el mejor futbolista de la historia con la pelota en los pies. Y bueno, quizá tengan razón, o tal vez no, pues, pero quizá tengan razón. Porque dicen que no era muy rápido, que si Messi es más técnico, que si Pelé era más potente, etcétera. Pero estoy seguro de una cosa: no habrá nadie más grande que Diego Armando Maradona. Por lo menos no creo que me toque ver a alguien, porque dentro del campo Maradona era un ser humanamente divino. Eso es así. No era algo excelente y sin fallos aparentes. Todos fallamos, aunque lo escondamos. El Diego no lo escondía. Era auténtico, era la máxima expresión de la sociedad dentro del terreno de juego. Todo lo bueno que podemos ser, e incluso también un poco de lo malo. La belleza del caos de la vida misma. Descansa en paz, pues, Diego Armando Maradona. Si quieren saber algunos números del Diego, pues hay que verlos aquí en la caja de comentarios. No voy a hablar más. Señoras y señores, muchas gracias. Nos escuchamos en una nueva edición de Aunque Duela. Soy Roberto Magallón y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.